Bueno, explicamos la tasa de variación instantánea en un punto, ¿vale? Estuvimos viendo eso de las rectas. Hoy lo voy a volver a explicar otra vez con la derivada, que es el siguiente punto. Pero lo voy a volver a explicar. Y ya lo voy a poner bien. ¿Qué quieres? Que salga por purina. Ven, trae eso para acá. Y no me sale. Ven, Mi anda. corazón no va a estar bien. Te pido que no debes para ti y la azul va a ser para mí, ¿sabes? Y la azul va a ser para mí hoy. Hoy no va a tener chicas, ¿sabes? ¿Sabes qué Es que se ha gastado ya. Vamos a abrir el libro. Toma, sácalo tú. Allí en la mesa queda. Vale, esto ya es lo que os expliqué. Os lo voy a volver a explicar, ¿vale? Y os lo voy a explicar en una gráfica. ¿Me lo sacas? En una gráfica cualquiera. ¿Dónde lo pongo esto? ¿Encima del corazón? En el corazón. No, encima no. ¿Dónde está? Allí no. ¿Dónde está el rojo? ¿Dónde está el rojo? Espera. Espera un momento, ¿eh? Es que estoy ocupado. Ahí. Hala, ya está. Llévatelo. Ya basta. Bueno. Esto os lo expliqué y lo voy a volver a explicar otra vez, ¿vale? ¿Vale? Que es la interpretación geométrica de la derivada. Esto lo hicimos con una función cualquiera. 4. Es la interpretación geométrica de la derivada. ¿Vale? Imaginaros que tenemos una función, ¿vale? Yo tengo una función. Ahora aquí la voy a hacer mucho más, con mucha más curvatura que en el ejemplo ese que vimos. Tengo una función en el eje de las X, en el eje de las Y, y esa función tiene esta forma, por ejemplo. Imaginaos que tiene esta forma. Esto no va a ser, el azul no va a ser para mi parte. En dorado, ¿sabes para quién va a ser en dorado? ¿Vale? Imaginaos que tiene esa forma. Y el punto A está aquí. ¿Quién va a ser en dorado? Muchacha, Papi, dime. si vas a saber para quién es en dorado. ¿Para quién? Vale, venga. Para ti y no. Mira, aquí está el punto A, ¿no? ¿Vale? Ahí está el punto A. Entonces, dijimos que la derivada es la tasa de variación instantánea. ¿Vale? Eso lo vamos a denotar de la siguiente forma, ¿vale? Lo vamos a denotar con f' de A. F' de A es el límite cuando la h tiende a 0 de f de A más h menos f de A partido de h. Eso es la derivada de la función f en el punto A. ¿Vale? Luego lo pondré abajo. Mirad, ¿yo qué estoy cogiendo? Estamos cogiendo intervalos que van desde A hasta A más H. ¿Os acordáis? Que ayer veíamos que los intervalos iban desde A hasta A más H. ¿Y qué longitud tenían esos intervalos? Longitud H, ¿no? ¿Os acordáis? Estamos cogiendo esos intervalos. Aquí lo hicimos, de 1 a 3, la H valía 2, de longitud 2. De 1 a 2, la H valía Papi, me quitas 1. esto que me estás mostrando. ¿Vale? Y así sucesivamente. Cada vez la H se iba haciendo más pequeña. Entonces, lo que estamos haciendo es que la longitud H, ¿vale? Tiende a 0 la longitud, ¿verdad? Mira, si yo cojo la H aquí, si yo cojo una H que mide todo esto, el A más H, vamos a llamarle H1, llamémosle H1, el A más H sería esta función. Bueno, cortaría aquí a la función. Esto es f de A, porque la gráfica es y igual a f de x, ¿no? Entonces el punto donde vale A, justo en la gráfica es f de A.
Es sustituir la Y vale F de A. Aquí este de aquí sería F de A más H1, ¿vale? Y esa recta, que la vamos a pintar de color morado, pues sería más o menos esta. ¿Vale? Si cojo otro punto y cojo ahora el H2, por ejemplo, aquí cada vez el H, lo que vamos haciendo es que cada vez el H tiende a 0, cada vez estos H que van a estar cada vez más cerca de quién, del A, ¿verdad? Si yo tengo el H2, ahora ¿quién es su imagen? Esto es, perdón, es A más H2. ¿No? Esto es A más H2. ¿Quién es su imagen? ¿Su imagen dónde estaría? Ahí. Aquí tendríamos F de A más H2, ¿vale? Y la recta que pasa por los dos puntos sería esta recta. ¿No? Conforme yo me voy aproximando más, imaginaros que lo cojo ya aquí muy próximo, este es el A más H3. ¿Veis que cada vez el H1, el H2, cada vez el intervalo está siendo más pequeño y tiende a 0? ¿Qué pasa ahí? Que su punto F de A más H3 estaría más cerca del punto. Y justamente si dibujamos la recta, aquí la recta, pues sería así más o menos, ¿no? ¿De acuerdo? En el momento que la H, veis que cada vez la H va tendiendo a 0, el intervalo va a tener una longitud 0, en el momento que esté ahí justo, ya la pendiente sería la recta tangente. Es decir, la recta que pasa por ahí, por esos dos puntos, tendría pendiente la derivada. Entonces, por último, lo que llegaríamos es a tener aquí una recta que es tangente. A ver cómo la hago que me salga bien. ¿Cómo has dicho que definirías H? Lo que estábamos haciendo aquí, esto, al hacer f de a más h menos f de a, lo que estábamos haciendo en cada uno de los intervalos, Luis, era esto. A ver, perdón, lo cuenta en negro. Nosotros lo que estábamos haciendo aquí era esto. Esto es f de a más h h1 menos f de a. Y aquí, esto de aquí vale H1. Entonces, ¿os acordáis la pendiente cómo se calculaba en la tangente? La tangente del ángulo era la pendiente. ¿Os acordáis de las razones trigonométricas? ¿Qué es la pendiente? La pendiente se puede definir de muchas formas. ¿Vale? Lo voy a recordar. ¿Vale? Lo voy a pintar solo en este cuadradito porque si no, no podemos ver ahí todas las pendientes. Si no, se nos van a ir mezclando. Mira. Ahí tengo la pendiente de esa recta, de la morada. ¿Vale? Si yo cojo el A más H2, aquí tendría la pendiente de esa recta. ¿Vale? La derivada, ¿por qué es la pendiente de la recta tangente? Pues mira, la pendiente la definíamos, la pendiente de una recta es m igual a la variación de y entre la variación de x. Mira, la pista de abajo mantiene una mano abajo y la otra arriba. ¿Vale? Y la variación de x entre la variación de y, perdón, la variación de y entre la variación de x, si os dais cuenta, esto es la variación de las y, ¿no? Y esto es aquí la variación de las x. ¿De acuerdo? Si esto es un ángulo, si esto de aquí es el ángulo,
si a ese ángulo le llamo alfa, ¿cómo se calculaba la tangente de alfa? Pues es justamente la tangente de alfa. ¿Cómo se calculaba la tangente? Cateto opuesto entre cateto contiguo. ¿Lo veis? Cateto opuesto entre cateto contiguo. ¿Vale? Eso es de la definición de pendiente de una recta. ¿Vale? Entonces, ¿qué pasa? La interpretación geométrica es que la derivada en un punto, la derivada de f de x en el punto x igual a, coincide con la pendiente de la recta tangente a f de x en el punto x igual a. Esto es lo más importante, súper importante, ¿eh? ¿Vale? Y en la gráfica se tiene, pues eso, que f' de a es igual a m de r. Si a esta recta le llamamos r, se tiene Papi, ¿puedes hacerlo tú un poco? que f' de a es igual a la pendiente de r igual a la tangente del ángulo alfa. ¿Vale? El ángulo alfa va a ser este. Sí. El ángulo que determina la recta con el eje X. ¿Por qué pasa esto? Lo volvemos a explicar. Porque la derivada en el punto es el límite cuando la h tiende a 0. Entonces, conforme la h tiende a 0, aquí la h que está alejada, realmente esa recta no es la recta tangente a la gráfica. Vamos a hacer la gráfica un poco más ancha, que se vea. El 45. La voy a repasar. Que se vea sobre las otras. ¿Vale? Que se vea un poco más gruesa que las otras dos. Las rectas. Pero 3. Vale. ¿Qué pasaba con la morada? Que esa recta tiene su pendiente. Conforme yo la h voy acercándome hacia 0, algo que tiende hacia 0, la nueva recta, que es la verde, corta a la recta roja en esos dos puntos, aquí y aquí. Conforme aún me voy acercando más a 0, la h tiende más a 0, ahora el intervalo es más pequeñito, la recta amarilla pasaría por ahí. Justo cuando estuviera el punto sobre la, lo que tendríamos es la recta R, que es la recta tangente. Entonces, por eso, la H, Ay, no la puedo. H está Papi, tendiendo no a puedo 0. apretar más. ¿Vale? Entonces, la H es la que tiende a 0. ¿Os ha quedado más o menos claro? Yo dudaría que os quede claro, porque a mí, cuando me lo explicaron en primer bachillerato, me costó entenderlo, no lo entendí. Hasta segundo o tal, no os creáis que esto se entiende así a vuestro... Vamos a ver, porque hasta ahora habéis estado haciendo cosas muy sencillas. Entonces esto es más teórico, hay que visualizarlo. O sea que si me decís que no lo entendéis, os creo perfectamente. ¿Tú lo has entendido, Luis? Difícilmente, ¿eh? Difícilmente. ¿Vale? Pues es que esto necesitáis un poco madurarlo. Si no lo entiendes o los demás, si no lo entendéis gráficamente, quedaros de momento con esto. ¿Vale? Con el tiempo llegaréis un poquito a entenderlo. ¿Vale? Y si os lo pudiera explicar en presencial, pues ya yo creo que se entendería mejor. Pero quedaros con esto, que es lo importante. ¿De acuerdo?
Bueno, vamos a calcular ahora derivadas en puntos, utilizando la definición de límite, ¿vale? Analíticamente ya hemos dicho que la derivada, y analíticamente, Pero, papi, la derivada... lo dejo muy mal. Papi, yo quiero solo que pintes la yema. Ah, pues espérate, ahora lo hacemos. La derivada de f de x en el punto x igual a coincide con el valor del límite. Es decir, f' de a es igual al límite cuando la h tiende a 0 de f de a más h menos f de a entre h. Y ese es lo otro que vamos a usar, ¿vale? Las dos cosas. Oye, por favor. Esas son las dos cosas que sabemos, que debemos de saber aplicar. No os agobiéis en lo que os he dicho, si no entendéis la visualización gráfica. Vamos a hacerlo, mirad. Vamos a hacer un par de ejemplos. Vamos a hallar la pendiente de la recta tangente. Ejemplo. Se calcula o halla la pendiente de la recta tangente a f de x igual a x cuadrado menos 5x más 3 en el punto x igual a 3 e indica el ángulo de inclinación de dicha recta. Vale, pues tenemos las dos cosas. Por un lado, la pendiente de la recta tangente es la derivada en el punto. ¿Y la derivada en el punto cómo se calcula? Con el límite. ¿Vale? Vamos a hacer el límite. Entonces calculamos f' de 3. ¿Por qué? Porque yo quiero hacer la derivada en el punto donde en x igual a 3. Entonces quiero calcular f' de 3. Sustituimos aquí. ¿Quién es f' de 3? El límite, cuando la h tiende a 0, ¿de quién? ¿De f? ¿De f de quién? De 3. De 3 más h menos f de 3 partido de h. Lo que estamos haciendo es por la a. Nosotros realmente aquí, lo que tenemos aquí es que la a es 3, ¿no? ¿Lo veis? Entonces es el límite, cuando la h tiende a 0, de f de 3 más h menos f de 3 partido de h. El f de 3 más h y el f de 3 los vamos a hacer aquí. F de 3 más h y el f de 3. Primero el f de 3, que es el sencillo. ¿Cómo calcularía yo f de 3? Sustituyendo en la ecuación. Sustituyendo en la función. ¿A quién sería igual? A 3 al cuadrado menos 5 por 3 más 3, ¿no? 9, 5 por 3, 15, más 3, 9 más 3, 12, y 12 menos 15, menos 3, ¿no? ¿Verdad? ¿Y cómo se calcula el f de 3 más h? Pues de la misma forma, sustituyendo, ¿quién? El 3 más h en la x. Hay que sustituir lo que hay dentro en la x, ¿vale? Entonces, ¿a quién sería igual? A 3 más h al cuadrado menos 5 por 3 más h
más 3, ¿no? Vale, ¿cuánto vale 3 más h al cuadrado? Pues como es el cuadrado de la suma, el cuadrado del primero, más 2 por 3 por h, más 6h, más el doble del primero por el segundo, más el cuadrado del segundo. Menos 5 por 3, 15. Menos 5 por más h, menos 5h. Más 3. Sumamos los que son semejantes. H al cuadrado, 6h menos 5h más h. Y ahora 9 más 3, 12. 12 menos 15, menos 3, ¿no? ¿Sí? Y sustituimos. Entonces, eso es el límite cuando la h tiende a 0 de esto menos esto entre h. Aquí hay que poner un menos. Que no se os olvide este menos porque si no os equivocáis, ¿vale? Primero vamos a poner a la izquierda del menos el f de 3 más h, que es esto, lo vamos a poner ahí. Entonces es h al cuadrado más h menos 3. ¿No? Y a la derecha vamos a poner el f de 3, que era menos 3. Entonces, aquí ponemos un menos 3. Y nos quedaría que es igual al límite, cuando la h tiende a 0, de h al cuadrado más h menos 3, menos por menos, más. Menos por menos, más, ¿vale? Partido de h. Se nos va el menos 3 con el más 3 y sería igual al límite cuando la h tiende a 0 de h al cuadrado más h entre h. ¿Qué da? 0 entre 0. Es una indeterminación que se resuelve, igual que vimos ayer, creo, sacando factor común. A sacar factor común, se nos van las h's y 0 más 1. ¿Qué tengo yo? Pues tengo que f de prima en el punto 3, que la derivada de la función en el punto 3 vale 1. Aquí la conclusión es que la derivada de f de x en x igual a 3 vale 1, ¿no? ¿Y quién hemos dicho que es la derivada? La derivada del punto A coincide con la pendiente de la recta tangente en el punto x igual a. Como me pide la pendiente de la recta tangente, eso implica, entonces, la pendiente de la recta tangente a f de x en x igual a 3 es m igual a 1. Y si la pendiente es 1, ¿cuál es el ángulo? Indica el ángulo de inclinación. Eso es, la pendiente es igual a la tangente del... Luego alfa, ¿a quién es igual? ¿Cómo se calculaba el ángulo? 45. La arcotangente de 1, que es 45 grados. Para que lo entendáis bien, aquí vamos a hacer la representación y vamos a hacer la recta tangente. Y ya veréis cómo cuadra. Aquí no nos cabe. A ver. Bueno, sí que nos cabe más o menos. Bueno, lo vamos a hacer aquí. Imaginad que tenemos este eje de coordenada, el XY, y la función f de x, que era x cuadrado menos 5x más 3,
Esa era la función, ¿verdad? ¿Dónde tiene el vértice? El vértice estaba en menos b partido de 2a, ¿no? En 5 partido de 2 en 2,5. El vértice estaría... ¿Vale? Estaría ahí, ¿no? En el 2,5. Entonces podemos darle valores. Podríamos calcularla ahí. Que nos va a dar, bueno, pues eso es calcularlo. Sería 2,5 al cuadrado menos 5 por 2,5 más 3. En menos 3,25. Vaya, se me queda un poco corto. ¿Has dicho que era M super R? La pendiente. Claro. Ah, vale. La pendiente. Entonces, una vez que yo tengo dónde está el vértice, si quisiera representarlo, el vértice, lo que se hace es una tabla con 7 valores y el vértice lo pongo en la mitad, 2,5 y menos 3,25. Y a la izquierda del vértice y a la derecha voy dándole valores. El 3, el 4 y el 5 con la misma 2, 1 y 0, con la misma distancia, como si el vértice fuera simétrico. Es más fácil calcular en esta parte los valores, porque acordaros que esta parábola, como la a vale 1, tiene esta forma, ¿vale? Entonces el vértice está aquí y a la izquierda y a la derecha. Si cojo la x igual a 2, sería 4, 2 al cuadrado es 4, más 3 es 7 y menos 5 por 2 es 10. Daría menos 3, ¿no? Y aquí también tiene que dar menos 3 con el 3. Si cojo el 1, 1 al cuadrado es 1, 1 más 3 es 4 y menos 5 por 1 es menos 5. Aquí daría menos 1. Y en el 0 daría más 3. ¿Vale? Esa sería la gráfica. ¿Vale? En el 0 daría 3. Si represento la gráfica, en el 0 daría 3. En el 1 daría menos 1. En el 2 daría menos 3. Aquí. Y ahí, ¿no? Y aquí menos 3,25. La gráfica sería así. ¿Vale? Y lo que me ha salido a mí es que la pendiente, la recta tangente, en el x igual a 3, que es este punto, la recta tangente sería esta. Sería la recta que tiene pendiente 1. Fijaros, ¿por qué la he dibujado yo así? Porque para que tenga pendiente 1, por cada uno a la derecha tengo que subir 1, ¿no? ¿Lo veis? Esta recta es la recta tangente. Papi, ya son mis brazos que planchar. En x igual a 3. Papi, ¿sabes que son mis brazos que planchar? Ah, muy bien, venga. ¿Vale? ¿Os dais cuenta que tiene exactamente pendiente 1? No es por nada, yo lo sé porque lo he calculado aquí. Si no, no lo sabría. ¿Y cuál es el ángulo? 45 grados. ¿Dónde se ve el ángulo? ¿Ese ángulo es 45 grados? ¿Sí o no? Sí, ¿no? Sí, claro que sí. Porque al tener pendiente 1, por cada uno subes 1. Entonces, divides el cuadro, los 90 grados, lo estás dividiendo en la mitad, ¿no? Los 90 grados que hay aquí, lo estás dividiendo en la mitad. Luego eso es 45. Es lógico.
¿Vale? Lo de Esto- arriba es lo de arriba que has puesto de la pendiente de la recta y la tangente, ¿era lo que vimos en vectores? Sí, sí. ¿Cómo era eso? ¿Era la pendiente de la recta? Es igual a la tangente de alfa. Sí. Vale. Mira, todo esto, ¿sabéis lo que pasa? Que esto ya llega un momento en que no se hace. Esto es un atraso. ¿Por qué? Porque cada vez que tú haces este límite, cada vez que quieres derivar en un punto, cada vez que yo quiero derivar esta función en un punto, tengo que hacer todo este límite. Sustituir, no sé qué, quitar la indeterminación, etcétera, ¿vale? Entonces, ¿sabéis lo que se hace? Lo que se hace es derivar una función. ¿Sabéis cuánto vale la derivada de esto? Pues no lo sabéis porque evidentemente no lo habéis visto. Bueno, si hay alguien que ha repetido, sí. ¿Cuánto vale la derivada de esto? Pues mira, se define la derivada de una función, en este caso sería 2x menos 5. Si yo aquí sustituyo la x por el 3, ya tendría que 2 por 3, 6, menos 5, 1. Y ya tendría esto directamente, súper fácil, sabiéndote las reglas de derivación. Pero para eso hay que sabérselas. ¿Vale? Os voy a explicar hoy cómo se deriva una función constante, ¿vale? Y cómo se deriva una función una función elevado a n. Bueno, primero una cuadrática y luego ya, o una cúbica podemos hacer, y luego ya lo veremos. Derivadas de funciones elementales. Vamos a empezar con la función constante. Si hiciéramos la gráfica de una función constante, ¿cómo se representa una función constante? ¿Sabéis decir un ejemplo de una función constante? Y igual a 2, por ejemplo. a 2, ¿no? Si yo cojo y igual a 2, es una función constante. Si yo la represento ahí, ¿qué pasará con su derivada? En cualquier punto. Mira, si yo calculo la derivada en este punto, ¿qué es? La recta tangente a la gráfica, que sería esta, ¿verdad? Porque es que tangente, en este sería la recta tangente, en este la recta tangente. Aunque cortan todos los puntos, para que sea tangente sería esa, porque si no así ya sería secante. Es decir, sería la misma. ¿Qué pendiente tiene siempre? 0. 0. Haga yo la recta tangente donde la haga, vuelve a ser una gráfica, una línea que es paralela al eje X y tiene pendiente 0. Pues la función constante, su derivada va a ser 0. Entonces, ¿cómo se calcula la derivada de una función en general, ya no en un punto? En lugar de hacer f' de A, vamos a hacer f' de X, ¿vale? Sea la función f de X igual a K, siendo K un número real, ¿vale? Vamos a definir, se define f' de X como el límite cuando la h tiende a 0 de f de x más h menos f de x partido de h. Es decir, que nosotros como definíamos f' en un punto A, como f de A más h menos f de A, ¿vale? En lugar de coger un punto cualquiera, lo que hacemos es generalizarlo, es decir, no voy a coger un punto A en particular, voy a coger cualquier punto X. Entonces, en lugar de poner A, pones X. ¿De acuerdo? Derivamos. Bueno, sustituimos. Sería el límite cuando la h tiende a 0. ¿Cuánto vale f de x más h? K. ¿Y f de x? K. Esto no sale nada que hago hablar. Entonces sería el límite cuando la h tiende a 0, de 0 entre h
que es el límite cuando la h tiende a 0. 0 entre algo siempre da 0. ¿Y eso vale? 0. Pero, ven para acá, ven. No necesitamos la plancha que se sale. No necesitamos la plancha que se sale el agua y se no. Venga. Mira, échale con esto. ¡Ay, mierda! ¡Ah! ¡Ah! Venga. Bueno. No sabes. 3. ¿Veis por qué f de x más h es k? ¿Y el otro también es k o no? ¿Sale? Sí. ¿Sí? Porque la función, independientemente de lo que haya... Toma. No eches mucha, ¿eh? Te vas a mojar. Da siempre k, ¿vale? Ese límite da 0. Echa una gotita. Eso lo que quiere decir es que siempre la derivada de una función constante es 0. Es decir, se cumple que si f de x es igual a k, entonces f' de x es igual a 0. ¿Vale? Siempre la derivada de un número es 0. Por eso cuando... Ahora haremos la derivada de la función anterior. Mirad. ¿Cuál sería la derivada de x? ¿Vale? Derivada de x elevado a n. De f Así. de un monomio. Mira, para hacer la derivada de un monomio es a por x elevado a n. ¿Vale? Voy a empezar primero vamos a hacer primero la derivada de x y luego haremos la derivada de x al cuadrado. Vamos a ir haciéndolas paso a paso. Si tomamos f de x igual a x, ¿quién será f' de x? F' de x, ¿quién será? El límite cuando la h tiende a 0 de f de x más h menos f de x entre h, ¿no? Sería el límite cuando la h tiende a 0. ¿Cuánto vale f de x más h? Si f de x es x, ¿cuánto vale f de x más h? X. No, X más H. x más h. Lo que hay dentro lo deja igual, ¿vale? Esta lo que había dentro lo transformaba en k. Entonces daba igual que estuviera el x más h que se transformaba en k o que estuviera la x que se transforma en k. Porque la x no aparece aquí fuera, es decir, haya lo que haya siempre da k. Pero aquí es lo que hay, la función de algo es lo mismo. Entonces la función de x más h es x más h. Ahora viene el menos. ¿Cuánto vale f de x? Ahora sí, f de x es x, ¿no? Entonces es el límite cuando la h tiende a 0 de x más h menos x entre h. La x con la x se va, ¿no? Es el límite cuando la h tiende a 0 de h entre h que da 1, ¿no? El límite cuando la h tiende a 0 de 1 queda 1. Entonces, si f de x es igual a x, entonces f', ¿vale? Lo voy a ir poniendo aquí. F' de x vale 1. Hacer vosotros ahora f de x
igual a 3x. Calcular el límite. Que diga la derivada. Y decirme a ver lo que da. Papi, ¿cómo vas a planchar con esto? ¿Lo tenéis ya? Sí. ¿Cuánto da? A mí me da 1. A mí también. A mí 3. Tiene que dar 3. Tiene que dar 3. Sería el límite cuando la h tiende a 0 de f de x más h menos f de x partido de h. Es el límite cuando la h tiende a 0 de... ¿Qué hace f de algo? Que lo que hay lo multiplica por 3. Lo que hay dentro lo multiplica por 3. Entonces f de x más h es 3 por x más h. Que no se os olvide el paréntesis, porque si no, os dará 1. No lo entiendo. ¿No sería dentro del paréntesis 3x más h? No. F de algo, tú imagínate que al x le llamas algo. Sí. F de algo es 3 veces algo. El triple de algo. Si tú en lugar de tener la x tienes un 1, es 3 por 1, ¿verdad? Si tienes un 2, es 3 por 2. Si dentro tienes, en lugar de tener un 2, tienes un 1 más 1, pues es 3 por 1 más 1. Pero el 1 más 1 lo tienes que poner entre paréntesis. ¿Sí o no? Pero entonces no tendría que ser 3 por f de x. No, es 3 por x. 3 por x. Si tú tienes, mira, si tú tienes f de 3, pues venga, f de 4. Si tienes f de 4, tienes igual f de 4. A 3 por 4, ¿no? Sí. Pero si tú tienes en lugar de f de 4, tienes f de 1 más 3, ¿a quién será igual? A 3 por 1 más 3. Vale. 3 por 4. Es decir, que f de algo es 3 por algo. F de 1 más 3 es 3 por 1 más 3. Entonces, f de x más h es 3 por x más h. ¿Vale? Vale. No puedes poner... Aquí uno de los fallos que se comete es que se pone 3x más h y se deja así. No. Así lo voy a dejar yo. Hay que ponerlo entre paréntesis. Entonces sería el límite cuando la h tiende a 0 de 3x más 3h menos 3x entre h. Se nos van las x y es igual al límite cuando la h tiende a 0 de 3h entre h, que es igual al límite cuando la h tiende a 0 de 3. Se van las h's y eso vale 3. Mira, os explico unos cuantos casos de estas porque son fáciles. Y las difíciles no las vamos a hacer. Esto se supone que cuando has hecho ya unas cuantas, pues el resto
supone que sí, hay que aprendérselas de memoria. ¿Vale? Entonces, una vez que hagamos 2 o 3, pues lo que hay que hacer es aprendérselo de memoria. ¿Cuál es la regla general? Pues mira, la regla general en este caso es que f' de x, de a por x, es a. En general, se cumple que f', si f de x es a por x, entonces f' de x es a. Esa es la regla general. Fíjate que aquí estamos derivando 1 por x. Entonces, ¿cuánto me da la derivada? 1. Y de 3 por x, ¿cuánto me da la derivada? 3. Si yo hiciera la derivada de a por x, que esta la voy a hacer, la que no voy a hacer ya va a ser las demás, creo, porque si no va a ser, vamos, va a ser ya, va a ser yo creo que un poco ya torturados. Esto es difícil, las otras ya son complicadas. ¿Cómo derivaríamos esta función? Pues mira, si yo quisiera calcularla con la definición, ¿cómo se define? F' de x igual a f de x más h menos f de x entre h. F de x más h sería, que no se nos olvide el límite, sería el límite cuando la h tiende a 0 de a por x más h menos a por x partido de h. Es el límite cuando la h tiende a 0 de ax más ah menos ax entre h. Se nos van los ax, es el límite cuando la h tiende a 0 de a por h entre h, se nos van las h y es el límite cuando la h tiende a 0 de a. Como la a no depende de la h, da igual que la h tiende a 0, eso siempre vale a. ¿Veis? Esas serían las derivadas de estas funciones elementales. ¿Vale? Y ya nos quedaría hacer la del x cuadrado. Para el próximo día vais a hacer vosotros la del x cuadrado. Y luego ya la de la expresión general, yo no sé si demostrarla o no, porque esto es por el Papi, no me sale. por el binomio de Newton. No hace falta, no hace falta. A partir de aquí, yo creo que ya os voy a decir que las derivadas de las funciones son estas y os las creéis. ¿Qué es lo que se hace en primer bachillerato? ¿Vale? Entonces, Vale. para el próximo día, es que es muy difícil demostrarlas, es que es muy difícil. Sea f de x igual a x al cuadrado, ¿vale? Calcular f' de x con la definición. ¿Vale? Así hemos Y a ver si esta tarde os subo todos los vídeos. Bueno, José que esto... Miguel, Sí. la fecha de la recuperación la vas a poner ya, porque nos están poniendo más exámenes. Sí, yo creo que sí. Lo vamos a ir ya poniendo esta semana. La semana que viene. Ahora este puente me organizo un poquito y ya lo vemos. ¿Vale? Pero ¿para cuándo más o menos la vas a poner? Pues... Luego lo hablamos. La semana que viene lo hablamos. Y nos vas a Cuando- enviar los estándares para saber los que Sí. Eso es lo que me falta por hacer. Este fin de semana lo hago y ya os lo mando. Y va a ser de las 2 evaluaciones, ¿no? Sí, pero igual lo hacemos por separado para que no haya tanto Vale. temario. Lo hacemos en 2 veces. ¿Y si vamos para subir nota y nos sale peor, baja? No va a bajar. Vale. La nota no va a bajar.
Porque es lo que os he dicho, que no puede bajar la nota de la primera y la segunda. Y me puedo presentar solo a la de la primera evaluación, ¿no? Sí. Vale. Bueno,